Soy José Pérez y este año entro en la década de los 70. Mi vida nunca ha sido lo que en las revistas llaman glamurosa, pero siempre ha tenido un norte claro, un propósito que me mantenía en pie. Durante los últimos 40 años, he servido como chofer privado para Tomás Garrido, un exitoso empresario del sector tecnológico y, por encima de todo, mi mejor amigo desde aquellos veranos compartidos en el pueblo durante nuestra infancia. Pasé media vida al volante de su Rolls Royce, surcando la Castellana hacia reuniones interminables, recogiendo a socios en la T4 de Barajas y, a menudo, siendo el único testigo silencioso de sus desvelos por negocios de millones de euros. El oficio de conductor en Madrid no es sencillo, el tráfico, la soledad, las esperas, pero jamás solté un lamento. Tenía una razón poderosa para aguantar cada jornada. Mi hijo, Rubén. Aunque no compartimos la misma sangre, para mí es tan mío como el aire que respiro. Hace más de 3 décadas, mi esposa María lo adoptamos de un centro de acogida a las afueras de la capital. Era un crío delgaducho, de mirada curiosa y pulmones frágiles que silbaban constantemente por culpa del asma. Sus padres biológicos lo abandonaron a su suerte, dejando atrás a un niño enfermo que parecía no encajar en los planes de nadie. Pero María y yo vimos algo distinto, vimos una chispa de vida y la oportunidad de volcar todo el amor que teníamos guardado. Recuerdo noches enteras en vela en nuestro pequeño piso de Vallecas, sosteniéndolo mientras luchaba por recuperar el aliento tras un ataque de asma. Yo doblaba turnos al volante y María se dejaba la vista haciendo arreglos de costura para vecinas del barrio, todo para pagar las medicinas, las facturas médicas y asegurar que a Rubén no le faltara una vida digna. Siempre soñé con algo más grande para él, una casa de verdad donde el futuro no fuera una amenaza constante. Ahorramos cada céntimo, renunciando a estrenar ropa o a ver el mar en vacaciones, solo para que Rubén pudiera ir a la universidad. Cuando se graduó como ingeniero, el pecho se me inflaba de un orgullo que no me cabía en el cuerpo. Pero el momento que guardo bajo llave en mi alma fue cuando, en el estrado de la graduación, me buscó con la mirada y me llamó papá ante todos. En ese instante, supe que cada sacrificio había sido un regalo. La tragedia nos golpeó hace 5 años cuando el cáncer se llevó a María. Se marchó sin hacer ruido, dejando un silencio en casa que todavía me escuece. Tras su pérdida, me mudé a un pequeño estudio anexo a la finca de Tomás, en una zona residencial a las afueras, para estar más cerca del trabajo y poder ahorrar hasta el último euro. Cada mes le enviaba dinero a Rubén para sus préstamos y sus gastos, no quería que pasara las estrecheces que nosotros conocimos. Quizás, en el fondo, también era mi forma de combatir la soledad que me dejó María. Hoy soy un hombre de pelo cano y espalda algo vencida por los años, pero mi corazón sigue latiendo por él. Rubén es mi luz. Nunca le revelé que era adoptado para mí, él es mi sangre y mi todo. Hace 10 años, cuando se comprometió con Inés, una mujer atractiva, pero de gestos gélidos y carácter afilado, María y yo decidimos comprarle su casa. Elegimos un chalet adosado en una urbanización tranquila, con jardín para los nietos que vendrían. Nos costó sangre, sudor y lágrimas. Pedimos un crédito personal, vaciamos la cuenta de ahorros y María llegó a vender su anillo de pedida. No nos importó, era su futuro. Sin embargo, tras la boda, empecé a notar que Inés me miraba por encima del hombro. Para ella, yo no era el padre de Rubén, sino un simple chofer, un empleado de uniforme que sobraba en sus reuniones sociales. Me callé por no enturbiar la paz de mi hijo. Hasta que una mañana, de camino a recoger a Tomás, el pecho me estalló en un dolor agudo. Tuve que frenar en el arcén, pálido y temblando. Tomás lo vio claro. José, esto no es cansancio. El médico fue tajante. Una afección cardíaca que me obligaba a jubilarme de inmediato si quería seguir vivo. El mundo se me cayó encima, no temía a la muerte, sino a dejar de ser útil para Rubén. Tomás, con la generosidad que solo un hermano de vida puede tener, no me dejó caer. Jubílate, José. Te has ganado el descanso,
me dijo antes de entregarme un sobre que cambiaría mi destino. Eran acciones de su compañía por valor de 3 millones de euros. Me temblaron las piernas. Eres mi amigo, has estado ahí 40 años. Acéptalo, insistió. Lloré como no lo hacía desde que enterramos a María. Decidí guardar el secreto. No le dije nada a Rubén, quería usar ese dinero para vivir con sencillez cerca de él y ayudar con el nieto que venía de camino. Soñaba con una vejez tranquila, paseando por el jardín que yo mismo había pagado. Lo que nunca pude imaginar es que ese mismo hijo, al que le entregué mi vida entera, estaría a punto de darme la bofetada más amarga de mi existencia. Aquel día, regresé a la casa de las afueras, ese chalet adosado que María y yo habíamos pagado con el sudor y las privaciones de toda una vida, cargando apenas una maleta vieja, algo de ropa y un hilo de esperanza que se me antojaba ya demasiado fino. El médico de la clínica de Arturo Soria había sido tajante. Necesitaba reposo absoluto. Mis manos, que habían guiado volantes de cuero durante décadas, ya no tenían la firmeza necesaria, y mi corazón pedía una tregua. Pensé, ingenuo de mí, que esta era la oportunidad para recuperar el tiempo perdido con mi hijo. Inés, mi nuera, estaba en la recta final de su embarazo. Yo soñaba con ayudar, con acunar a mi nieto y sentir el calor de un hogar tras los años de gélida soledad que siguieron a la partida de María. Llamé a la puerta con el pulso acelerado, pero cuando Rubén abrió, su sonrisa fue un gesto mecánico, desprovisto de cualquier rastro de afecto. «Papá, ¿qué haces aquí con una maleta?» Su voz sonó distante, casi molesta, como si yo fuera un paquete entregado fuera de horario. Respiré hondo, tratando de ignorar la punzada en el pecho. Me he jubilado, Rubén. El médico me ha prohibido conducir. He pensado que podría quedarme aquí una temporada, ayudaros con los preparativos y con el pequeño cuando nazca. Esperaba un abrazo, un pasa, papá, esta es tu casa, pero Rubén se limitó a fruncir el ceño y mirar hacia el interior del pasillo. Espera un momento. Tengo que consultarlo con Inés. Está muy sensible con el embarazo. Me cerró la puerta en la cara, dejándome plantado en el porche mientras el viento de octubre, ese aire serrano que baja con saña sobre Madrid, me atravesaba la chaqueta. Dentro, escuché el eco de una discusión. La voz afilada de Inés y el tono sumiso de Rubén. Cuando la puerta volvió a abrirse, fue ella quien apareció. Vestía un traje de premamá de seda y sostenía una taza de té con una elegancia que escondía una crueldad absoluta. José, seamos prácticos, dijo sin preámbulos. No necesitamos ayuda doméstica. Para el bebé hemos contratado a una salus profesional, una experta que vendrá todas las noches. Tu presencia aquí solo rompería nuestra dinámica familiar. Me quedé de piedra, pero intenté mantener la dignidad. Inés, no quiero ser un estorbo. Solo quiero estar cerca de los míos, echar una mano en lo que sea. José, me cortó con una frialdad que me heló la sangre, miremos las cosas como son. Eres un chofer, no un asistente cualificado. Lo que necesitamos de ti es apoyo financiero, no que te instales en el cuarto de invitados. Tu jubilación es un problema si dejas de aportar el dinero mensual al que nos tienes acostumbrados. Ahora mismo, aquí, eres una carga. Chofer. Carga. Esas palabras me rajaron el alma más que cualquier enfermedad. Miré por encima de su hombro y vi a Rubén al fondo del salón, observando la escena en silencio, con los hombros caídos. Rubén, llamé con la voz quebrada, ¿tú también piensas que sobro en la casa que yo mismo compré? Él levantó la vista, pero no tuvo el valor de sostenerme la mirada. Inés tiene razón, papá. Te has jubilado antes de tiempo. En este momento de nuestras vidas, nos hace mucha más falta el dinero para los gastos del niño que tu presencia constante. Me di la vuelta para que no vieran que un hombre de 70 años podía llorar como un niño abandonado. Arrastré mi maleta por el camino de grava hasta la calle.
No tenía a dónde ir, pero prefería dormir en un banco de la Castellana antes que quedarme donde me despreciaban. Regresé al pequeño estudio de la finca de Tomás, donde el techo parecía cerrarse sobre mí. Rubén había cambiado, se había dejado absorber por esa ambición fría que no entiende de gratitud. Unos días después, recibí un mensaje de Inés. No era para saber si estaba vivo, sino una orden. José, muévete y busca algo. Necesitamos cambiar el coche por uno más seguro para el bebé. El corazón me dio un vuelco de rabia. Intenté llamar a mi hijo, pero quien descolgó fue su suegra, doña Cayetana, una abogada de esas que huelen a perfume caro y despachos de mármol. Señor Pérez, su voz era como el hielo raspado, Rubén está en una reunión. Me ha pedido que gestione esto. Debería usted buscar un empleo acorde a su edad o, si no se ve capaz, considerar el ingreso en una residencia de mayores. No sea un obstáculo para el progreso de su hijo. Colgué con el alma rota. Querían apartarme como a un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Hice un último intento, conduciendo con dificultad hasta su chalet. Necesitaba oír de labios de Rubén que todo esto era una pesadilla. Pero cuando abrió, sus ojos destilaban irritación pura. ¿Otra vez aquí? Ya te lo dijimos, papá. No puedes vivir a nuestra costa. Eres un simple chofer jubilado. ¿Qué vas a aportar tú aquí, más allá de darnos vergüenza delante de nuestros amigos con tus historias de Vallecas? O trabajas, o te vas a un asilo, pero deja de presionarnos. Me quedé paralizado. Aquel no era mi niño, el que me llamaba papá con orgullo en su graduación. Era un extraño moldeado por el clasismo de su mujer. Rubén. ¿Has olvidado quién pagó tus estudios de ingeniería? ¿Quién dio hasta el último céntimo para que tuvieras este techo? Prometiste cuidarme. Él soltó una carcajada seca, carente de toda humanidad. ¿Promesas? Por favor, no delires. Esta casa figura a mi nombre legalmente. No tienes ningún derecho aquí. Vete ya antes de que llame a seguridad. Me alejé con el corazón sangrando, pero mientras caminaba hacia el coche, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Esa noche, en mi refugio, abrí una vieja carpeta de cuero y saqué un documento amarillento. Era el contrato que Rubén había firmado hacía 10 años, el día que le entregamos las llaves. Lo recordaba como si fuera ayer. María, con su intuición de madre, me había susurrado. José, aseguremos el futuro, que la vida da muchas vueltas. Redactamos una cláusula de reversión ante notario. La propiedad de la casa estaba condicionada al cuidado y sustento de sus padres en la vejez. Si el hijo faltaba a su deber moral y material, el inmueble regresaría a sus dueños originales. Rubén firmó entre lágrimas de gratitud en aquel entonces. Jamás os faltará nada, os lo juro. Apreté el papel con una mezcla de indignación y tristeza. Rubén me había traicionado. Había escupido sobre la memoria de María y sobre mis años al volante. Llamé a un viejo abogado, un hombre curtido en 1000 batallas. Señor Pérez, me dijo tras revisar el documento, este contrato es un blindaje legal absoluto. Si Rubén le ha echado de casa y le ha negado auxilio, la propiedad vuelve a ser suya de inmediato. ¿Está seguro de querer llevar esto hasta el final? Es su hijo. Miré una foto antigua de nosotros tres en un parque de Vallecas, cuando la felicidad no costaba millones. Él era mi hijo, respondí con voz firme, mientras el dolor se transformaba en una resolución de acero. Pero ese hombre que me cerró la puerta ya no lo es. Decidí interponer la demanda. No por el valor del ladrillo, sino para darle a Rubén la última lección que un padre puede dar. Que la dignidad no se vende y que la gratitud es la deuda más sagrada de un hombre. Empecé a reunir pruebas con la meticulosidad de quien sabe que se está jugando el honor, no solo el techo. Guardé cada mensaje de WhatsApp donde Inés me exigía dinero,
recopilé los testimonios de los vecinos de la urbanización que presenciaron cómo me dejaban en la calle con una maleta, y rescaté del archivo los extractos bancarios que gritaban la verdad. María habíamos pagado cada cuota de la hipoteca durante 10 años. Cada documento era una puñalada en el recuerdo, pero no me detuve. Había sacrificado mi vida entera por Rubén, y ahora me tocaba proteger lo único que me quedaba. Mi dignidad. 2 semanas después, me encontraba en los juzgados de Plaza de Castilla, aferrando aquel contrato con los bordes ya desgastados. La sala estaba cargada de una tensión eléctrica. Frente a mí se sentaba Rubén, con los hombros hundidos y la mirada clavada en el suelo, incapaz de sostener la mía. A su lado, Inés, cuyos labios eran una línea fina de desprecio, y su madre, doña Cayetana. Ella vestía un traje de sastre impecable y me observaba con una frialdad quirúrgica. Como una de las letradas más temidas de Madrid, Cayetana se sentía dueña del terreno, segura de que un viejo chófer no sería rival para su retórica. Pero yo no caminaba, solo sentía el peso de la mano de María sobre mi hombro. Mi abogado, el señor Garrido, se puso en pie con una calma solemne. Señoría, don José Pérez dedicó 40 años de servicio y privaciones para cimentar el futuro de su hijo. La entrega de la vivienda no fue un regalo ciego, sino una donación con cargas, debidamente protocolizada ante notario. El contrato estipulaba el deber de auxilio y cuidado hacia sus progenitores. Rubén Pérez no solo ha desatendido estas cargas, sino que ha injuriado, despreciado y expulsado a su padre en su momento de mayor vulnerabilidad física. Solicitamos la revocación de la donación por ingratitud y el incumplimiento de las condiciones pactadas. Garrido presentó las pruebas con la precisión de un cirujano. Vi a doña Cayetana fruncir el ceño y susurrarle algo con ferocidad a Rubén. Ella se levantó, proyectando una voz que buscaba intimidar. Señoría, mi cliente es víctima de un intento de extorsión emocional basado en un documento arcaico. Rubén ha mantenido esa propiedad, ha realizado reformas costosas y es el titular legítimo. El demandante, un simple operario de transporte, carece de la solvencia para gestionar un inmueble de estas características. Esta demanda nace del rencor de un hombre que no acepta su jubilación. Simple operario de transporte. Cayetana no mencionaba las noches sin dormir por el asma de Rubén, ni los dedos llagados de María cosiendo para pagar la universidad que le permitió a él vestir esos trajes caros. El juicio se prolongó 3 días agónicos. Cayetana intentó invalidar el contrato alegando que era una cláusula abusiva entre familiares, pero Garrido no cedió ni un milímetro. Incluso apareció una testigo que cambió el rumbo del aire en la sala. La señora Susana, la vecina de la parcela de al lado. Don José solo quería conocer a su nieto y ayudar, declaró con voz firme. Pero lo que yo vi fue a Inés echándolo a gritos mientras Rubén miraba hacia otro lado. Le llamó fracasado y le dijo que se fuera a un asilo. Fue una escena que me dio vergüenza ajena. El día de la sentencia, la jueza se tomó un momento para mirarme a los ojos antes de leer el fallo. Señor Pérez, la ley protege la libertad de donar, pero también exige el respeto a las cargas impuestas y el deber mínimo de gratitud. El contrato es diáfano y el incumplimiento, flagrante. Este tribunal falla a favor de don José Pérez, revocando la titularidad de la vivienda y ordenando el desalojo inmediato de los actuales ocupantes. El golpe del mazo resonó como un trueno. Me quedé sentado, con las lágrimas surcando mis arrugas. No era por la casa, era por la justicia debida a María y a toda una vida de renuncias. Al salir al pasillo, el silencio se rompió por los gritos de doña Cayetana hacia Rubén. Me has dejado en ridículo delante de todo el colegio de abogados. He perdido un caso ganado porque no fuiste capaz de controlar a tu mujer ni de cerrar la boca. Mi reputación está por los suelos. Salí a la calle, bajo el sol de Madrid, sintiéndome extrañamente ligero. Alquilé la casa para cubrir mis gastos médicos y me instalé de nuevo, por poco tiempo, en el estudio de Tomás.
Pronto llegaron las noticias del desmoronamiento del otro lado. Sin casa y con las cuentas temblando por los gastos del juicio, Rubén e Inés se vieron obligados a mudarse al piso de Cayetana en el barrio de Salamanca. Aquel piso de techos altos se convirtió en una cárcel de lujo. Cayetana no ocultaba su desprecio. «Eres un estorbo», le espetaba a Rubén a diario. «Por tu culpa mis colegas se ríen de mí en los juzgados». Rubén, el ingeniero brillante, se hundió en una depresión silenciosa, mientras el matrimonio se resquebrajaba bajo el peso del fracaso. Inés culpaba a Rubén de no ser suficientemente hombre para proteger su patrimonio. No sentía alegría al saberlo. Al fin y al cabo, Rubén seguía siendo el niño al que le soplaba el pecho por el asma. Por un momento pensé en llamarle, en empezar de cero. Pero entonces recordaba el frío de la puerta cerrándose en mi cara y su voz llamándome fracasado. No podía volver atrás. No por falta de amor, sino por exceso de respeto a mí mismo. Una tarde, acariciando la foto de María, casi pude oírla. «José, ya le diste todo. Ahora, por una vez, te toca vivir para ti». 3 meses después de que el mazo de la jueza dictara sentencia, tomé la decisión que cerraría definitivamente el capítulo de mi antigua vida. Ejecuté la venta de las acciones que Tomás me había entregado con tanta generosidad. Los 3 millones de euros se materializaron en mi cuenta como el fruto tardío de 40 años de lealtad. Con la mitad de esa fortuna, 1,5 millones de euros, adquirí un chalet independiente frente al Mediterráneo, en una de las calas más hermosas de Javia, en plena Costa Blanca. Ahora, mis mañanas no empiezan con el rugido del tráfico madrileño, sino con el susurro de las olas rompiendo contra las rocas. Mi nueva casa es un refugio de paredes blancas rodeado de pinos centenarios y bugambillas, con ventanales inmensos que atrapan la luz dorada del levante y la proyectan en cada rincón del salón. No busqué la ostentación, sino esa paz que María y yo solo nos atrevíamos a soñar en nuestras noches de cansancio en Vallecas. Por primera vez en 70 años, no soy el chofer de nadie, soy el dueño de mi tiempo. La compra de la villa fue un proceso complejo, un mundo de escrituras y notarías que se me antojaba ajeno. Sin embargo, encontré un aliado inesperado en Adrián, el hermano menor de Inés. A diferencia de la frialdad calculadora de su hermana y su madre, Adrián es un joven agente inmobiliario entusiasta y de corazón honesto. Me guió con paciencia infinita, explicándome desde los pormenores del IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, hasta los tecnicismos de la domótica de la casa. Don José, me decía siempre con una sonrisa franca, esta casa tiene su nombre grabado en la fachada. Se la merece más que nadie. Fue Adrián quien, sin pretenderlo, lanzó la bomba que terminaría de dinamitar el frágil mundo de Rubén. Una tarde, mientras compartíamos una copa de vino en mi terraza, me confesó entre apurado y divertido que se le había escapado un comentario durante una cena familiar. Presumía de haber cerrado la venta de una de las mejores villas de la costa y, ante la insistencia de Inés por saber quién era el magnate, mencionó mi nombre. Inés se quedó lívida, con la copa suspendida en el aire, antes de correr a buscar a Rubén. Pude imaginar la escena. Rubén descubriendo que el padre al que llamó fracasado, chofer muerto de hambre y mantenido era ahora el propietario de una mansión frente al mar, viviendo la vida de exclusividad que él tanto ansiaba y que acababa de perder. No sentí el sabor dulce de la venganza, ni tampoco la amargura de la tristeza. Solo sentí un inmenso y silencioso vacío. Pocos días después, mi teléfono rompió la calma de la tarde. Un número desconocido. Algo en mi interior me dijo que era él. Una parte de mí, esa que todavía recordaba al niño que adoptamos, quiso creer que llamaba para pedir perdón desde la humildad. Pero la otra parte, la que aún conservaba las cicatrices de su desprecio en Plaza de Castilla, me obligó a mantener la guardia. No descolgué. Rubén dejó un mensaje en el buzón de voz. Su voz, antes autoritaria y soberbia, sonaba ahora trémula y quebrada. Papá. Me he enterado de lo de Javia. Por favor, necesito hablar contigo.
Quiero verte. Escuché la grabación 3 veces, sintiendo cómo se me encogía el alma, pero no devolví la llamada. Sabía leer entre líneas. Su arrepentimiento no nacía del amor recuperado, sino de la desesperación de quien se ve hundido y busca una tabla de salvación de oro. Adrián me mantenía al tanto del infierno que se vivía en el piso de doña Cayetana en Madrid. La convivencia era insoportable. Cayetana humillaba a Rubén a diario, recordándole que era un fracasado que no solo había perdido la casa de la familia, sino que había quedado en ridículo ante la alta sociedad madrileña. Inés, con el bebé recién nacido, se había vuelto una extraña para él, reprochándole constantemente su incapacidad para mantener el estatus que ella consideraba su derecho de nacimiento. Rubén estaba al límite, refugiándose en el alcohol y perdiendo la dignidad en discusiones vacías. Me dolió, claro que me dolió. Pero comprendí que no podía salvar a Rubén de las consecuencias de sus propios actos. Yo le entregué mi vida en una bandeja de plata y él la despreció cuando pensó que ya no le servía. Esta nueva vida frente al mar no es mi revancha contra él, es mi acto de amor hacia el hombre que olvidé cuidar durante 40 años. Yo mismo. Una tarde, mientras me encontraba en la terraza capturando en un lienzo los matices del azul de Javia, un nuevo pasatiempo que ha devuelto el pulso a mi alma, el timbre de la villa rompió el silencio. Bajé las escaleras esperando encontrarme con Adrián para revisar unos documentos o quizás a algún repartidor de suministros para mis óleos. Pero al abrir la puerta, el aire se congeló en mis pulmones. Allí estaba Rubén. No era el ingeniero altivo de traje impecable que recordaba. Tenía el pelo revuelto, ojeras profundas que hablaban de noches de insomnio y una camisa arrugada que denotaba un abandono total. Me miró con los labios temblando y una vulnerabilidad que no veía desde su infancia. «Papá», dijo con la voz quebrada por el llanto. «Lo siento. Me equivoqué en todo. Por favor, mírame, dame una última oportunidad». Me quedé inmóvil, aferrando el pomo de la puerta con una fuerza que hizo que mis nudillos se volvieran blancos. Por un segundo fugaz, vi al pequeño Rubén, frágil, jadeando por el asma en aquel piso de Vallecas. Pero de inmediato, el recuerdo fue sepultado por el Rubén de Plaza de Castilla, aquel que me llamó fracasado y permitió que su mujer y su suegra me pisotearan como si fuera basura. Rubén, dije, con una serenidad gélida que nació de lo más profundo de mi dignidad, ¿qué es lo que buscas aquí realmente? Él dio un paso adelante, con los ojos inyectados en sangre por las lágrimas y la desesperación. No puedo más, papá. Cayetana me trata como a un perro, me humilla cada hora que paso en su casa. Inés. Inés ya no me mira, dice que no soy el hombre que ella esperaba. Lo he perdido todo. El chalet de Madrid, mi posición, mi respeto propio. Sé que te fallé, lo sé. Ayúdame, te lo ruego. Déjame quedarme aquí contigo o, si no puedes, ayúdame con algo de dinero para empezar de cero. Te juro que esta vez cambiaré. Sentí una presión insoportable en el pecho. Una parte de mi corazón, la que aún guardaba el instinto de protección, quiso rodearlo con mis brazos y decirle que todo pasaría. Pero la parte de mí que sobrevivió a su traición me advirtió que su arrepentimiento no era un acto de amor filial, sino el grito de un náufrago que busca una balsa de oro. Respiré el aire salino, salí al porche y cerré la puerta tras de mí, marcando una frontera física y emocional. Rubén, tuviste tu oportunidad hace mucho tiempo. Prometiste cuidarme en la vejez y elegiste darme la espalda cuando más te necesitaba. Ahora vienes buscando que te salve, pero no puedo hacerlo. No porque te guarde rencor, sino porque por fin he empezado a quererme a mí mismo. Rubén se desplomó de rodillas sobre la piedra blanca, agarrándose a mis piernas mientras los sollozos lo sacudían entero. Papá, te lo suplico. No me queda nadie en este mundo. Quise levantarlo, pero me mantuve firme mientras mis propias lágrimas rodaban por mis arrugas. Sabía que si cedía,
volvería a ser el esclavo de sus caprichos, volviendo a ponerme por debajo de su sombra. Y esa etapa de mi vida ha terminado. Rubén, hay algo que debes saber, sentencié con una voz temblorosa pero resoluta. Algo que María y yo guardamos como el tesoro más sagrado. No eres mi hijo biológico. Te adoptamos de un centro de acogida cuando apenas eras un bebé, enfermo, abandonado por quienes te dieron la vida. Te amé como si fueras mi propia sangre. Sacrifiqué 40 años al volante y María se dejó la vista cosiendo para que tú no sintieras nunca ese abandono. Pero al final, fuiste tú quien eligió ser un extraño. Puede que no me debas la sangre, Rubén, pero me debías una promesa de honor. Y la rompiste sin pestañear. Él levantó la vista, pálido, como si cada una de mis palabras fuera un golpe físico directo al corazón. Soy adoptado. Balbuceó, con el mundo desmoronándose bajo sus pies. Asentí con un dolor sordo. Sí. Pero para mí siempre fuiste mi hijo. Hasta que tú mismo decidiste dejar de serlo el día que me cerraste la puerta. Entré en la casa, cerré el pestillo y no miré atrás. Escuché su llanto desgarrador desde el otro lado, pero no abrí. Esa noche, sentado en el balcón frente al Mediterráneo oscuro, sentí cómo se rompía el último hilo que me ataba a mi pasado. Bloqueé su número, el de Inés y el de Cayetana. Por primera vez en 70 años, me sentí verdaderamente libre. Hoy, a mis 70 años, vivo los días que nunca me atreví a imaginar. Pinto el mar, juego al golf en el club social de Javia y he hecho amigos que me valoran por quien soy ahora. José, el pintor de la luz. No odio a Rubén, simplemente lamento que no supiera ver el valor de lo que María y yo construimos con tanto esfuerzo. Una vez, en el club de golf, un amigo me preguntó mientras mirábamos el horizonte. José, ¿te arrepientes de haber adoptado a aquel niño? Miré el azul eterno del mar, recordando la sonrisa de aquel crío el día que entró en nuestro piso de Vallecas. No, dije con una sonrisa de paz. No me arrepiento de amar. Solo desearía haber aprendido a proteger mi propio valor mucho antes. María sigue conmigo, en cada pincelada y en cada atardecer. Cada noche miro su foto y susurro. Lo logramos, María. Sé que ella sonríe desde algún lugar, sosteniéndome la mano. He aprendido que la bondad no puede ser sinónimo de autodestrucción. Le di a Rubén todo, pero ahora, por fin, me elijo a mí. Hoy es un día especial. Tengo mi primera exposición de arte. Mi cuadro del mar preside la sala principal. Me ajusto la chaqueta frente al espejo y le sonrío al hombre de pelo cano que me devuelve la mirada con dignidad. Ya no soy el chofer de nadie, soy José Pérez, un hombre que encontró la orilla de su propia felicidad. El mar sigue rompiendo afuera, eterno y libre. Y yo, por fin, camino a su compás. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. La niebla era densa aquella mañana, de esas que se pegan al parabrisas como una sábana húmeda y hacen que el mundo parezca mucho más pequeño y asfixiante. Sujeté con fuerza el volante de mi Seat Alhambra mientras avanzábamos por la M11 en dirección al aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez. La calefacción zumbaba con un ruidito metálico, pero la cabina se sentía gélida no por el clima de la meseta, sino por el muro de silencio que se alzaba entre los dos. Me llamo David Martínez. A mi lado, con la mirada perdida en el blanco de la autopista, iba mi hijo Alejandro. Acaba de cumplir los 20. No había soltado una sola palabra desde que salimos de nuestro chalet en Pozuelo de Alarcón. Ni un gracias, ni un nos vemos en unos meses. Ni siquiera un gruñido cuando le pregunté si llevaba el pasaporte en la mochila. Solo ese silencio de plomo que pesaba más que el motor. ¿Estás emocionado por el programa de intercambio en Alemania?
Lo intenté una vez más, buscando una grieta en su armadura. Él asintió apenas, sin girar la cabeza. Mira, Alejandro, sé que las cosas en casa han sido difíciles últimamente, pero... Papá, su voz sonó plana, cortante, como un cristal roto. ¿Podemos simplemente no hablar? Por favor. Tragué saliva y me concentré en la carretera, esquivando un taxi que cambió de carril sin avisar. ¿Cuándo nos convertimos en extraños? ¿Cuándo dejó mi propio hijo de mirarme a los ojos? Entramos en la zona de salidas de la Terminal 4 justo después de las 7. Alejandro agarró su mochila de montaña antes de que yo hubiera llegado a apagar el motor. Alejandro, espera un segundo. Se detuvo con la mano en el tirador de la puerta. Por un instante, el corazón me dio un vuelco pensando que se daría la vuelta. ¿Que me daría algo? Una media sonrisa. Un cuídate, papá. Cualquier gesto que borrara la frialdad de los últimos meses. En cambio, fijó la vista en un punto impreciso por encima de mi hombro. Hasta luego, papá. Ten cuidado al volver. Eso fue todo. Sin abrazo, sin apretón de manos, solo un gesto seco con la cabeza y el portazo que puso fin a la conversación. Me quedé allí, con el motor en ralentí, viéndolo caminar hacia las puertas automáticas hasta que la marea de viajeros lo engulló. 20 años criando a ese chico. Enseñándole a montar en bici en la casa de campo, a cambiar una rueda bajo la lluvia, a jugar al fútbol en la plaza del pueblo. Ahora, ni siquiera lograba que me dedicara una mirada limpia. Mi teléfono vibró con insistencia justo cuando me incorporaba a la vía de servicio de la M40. El nombre en la pantalla me hizo fruncir el ceño. Carmen Morales. Nuestra empleada del hogar, una mujer de 58 años que era la columna vertebral de nuestra casa. Llevaba 10 años con nosotros y jamás llamaba a mi móvil personal a menos que fuera una urgencia de vida o muerte. Conecté el Bluetooth con un mal presentimiento instalándose en el estómago. «Carmen, ¿pasa algo?» Su voz llegó temblorosa, apenas un susurro que el ruido del tráfico casi tapaba. «Señor Martínez. David. Por favor, escúcheme bien. Tiene que revisar las cámaras de seguridad. Ahora mismo. No espere a llegar». «¿Qué cámaras, Carmen? ¿Qué ha pasado?» Mi tono subió de octava. «Las del garaje y el porche». Su respiración se entrecortó en un sollozo ahogado. «Señor Martínez. No vuelva a casa. Todavía no. Busque un lugar seguro, un sitio con gente». El pulso se me aceleró de golpe. «Carmen, me estás asustando». ¿Ha entrado alguien? ¿Está bien Victoria? No puedo explicárselo por teléfono. Siento que me vigilan. Solo revise las grabaciones de hace una hora. Y por lo que más quiera, no vuelva hasta que lo haga. La línea se cortó con un clic definitivo. El pánico empezó a treparme por la espalda. Maniobré como pude y detuve el coche en la primera vía de servicio que encontré, con las manos empezando a temblar sobre el cuero del volante. Carmen no era una mujer dada al drama, era una castellana vieja, sobria y directa. Si llamaba así, el mundo se estaba acabando. Saqué el móvil y abrí la aplicación del sistema de vigilancia que instalamos hace un par de años, después de una racha de robos en los chalets de la zona. Victoria, mi mujer, fue la que más insistió en poner cámaras de alta resolución en cada rincón del exterior. Deslicé la barra de tiempo en la cámara del garaje hasta las 6:45 de la mañana, apenas 10 minutos después de que Alejandro y yo saliéramos en su coche hacia Barajas. El video cargó en alta definición. Lo que vi me heló la sangre en las venas. Allí, bajo la luz fluorescente del garaje, estaba mi coche de diario, el Audi que suelo usar para ir a la oficina, aparcado donde lo dejé anoche. Para llevar a mi hijo al aeropuerto habíamos usado el SUV de Victoria porque tenía más maletero.
En la imagen aparecieron 3 hombres. No reconocí a los 2 primeros, vestían ropa técnica oscura y gorras de béisbol caladas hasta las cejas. Pero al tercero lo conocía de sobra. Marcos Caín. Un tipo de unos 40 años, siempre impecable, que se presentaba como consultor de riesgos patrimoniales. Victoria lo mencionaba de vez en cuando, decía que colaboraba en proyectos de auditoría externa con su empresa de logística. Vi, con la boca seca y el corazón martilleando, cómo Marcos se ponía de cuclillas junto a la rueda delantera izquierda de mi Audi. Uno de los matones le entregó un paquete. Un envoltorio negro, del tamaño de una caja de zapatos, sellado con cinta americana industrial. Marcos no dudó ni un segundo. Se deslizó bajo el chasis. 90 segundos después, emergió limpiándose las manos. El paquete ya no estaba a la vista. Sacó su teléfono y, con una frialdad profesional, hizo 3 fotos. El lateral del coche, el parachoques trasero y, finalmente, un primer plano de mi matrícula. Uno de los hombres soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro, como celebrando un gol. El otro hablaba por el móvil, lo suficientemente cerca de la cámara para que el micrófono captara sus palabras con una claridad aterradora. Hecho. Está acabado. Justo como ella quería. Justo como ella quería. Lo reproduje otra vez. Y otra. Mis dedos temblaban tanto que el teléfono casi se me resbala entre los asientos. Marcos Caín, un hombre al que solo había visto un par de veces en cenas de empresa, estaba colocando algo ilegal bajo mi coche. Algo que querían que la policía encontrara. Cambié frenéticamente a la cámara del Porsche. Retrocedí hasta las 6:50. Ahí estaba ella. Mi mujer. Victoria salió de casa con su traje de ejecutiva hecho a medida y una taza de café humeante. Se detuvo en el umbral y miró directamente hacia donde Marcos y sus perros de presa estaban terminando el trabajo. No hubo sorpresa, no hubo gritos, no hubo miedo. Victoria sonrió. Fue una sonrisa pequeña, gélida, de pura satisfacción. Luego, dio un sorbo a su café y volvió a entrar tranquilamente. No sé cuánto tiempo me quedé allí sentado en el arcén. ¿10 minutos? ¿Media hora? La niebla parecía cerrarse sobre el parabrisas y sentí que me faltaba el aire. Mi esposa. 23 años de matrimonio. La madre de mi hijo. La mujer con la que había construido cada cimiento de mi vida. Me estaba tendiendo una trampa mortal. No necesitaba ser un lince para saber qué había en ese paquete. Seguramente una cantidad suficiente para que me acusaran de tráfico y no de consumo. O tal vez algo peor. Con las fotos que había hecho Marcos, tenían la prueba perfecta para una denuncia anónima. El coche de David Martínez transporta material ilegal. Me enviarían directo a la trena en cuanto pusiera un pie en ese Audi. Y Alejandro. Dios, mi hijo. Por eso no me miraba. Por eso ese desprecio en el coche. Él lo sabía. Lo habían envenenado contra mí o, peor aún, lo habían hecho cómplice. El teléfono vibró de nuevo, arrancándome un grito ahogado. Otra llamada. Victoria. Me quedé mirando su foto en la pantalla, el pulgar suspendido sobre el botón verde. Por un segundo, el impulso de contestar y gritarle, de exigirle una explicación, fue casi insoportable. Pero entonces recordé su sonrisa en el video. Esa sonrisa de quien ya te ha enterrado. Dejé que saltara el buzón de voz. Me quedé en silencio, rodeado de esa niebla blanca que ahora parecía una metáfora de mi vida. Agarré el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos y me dolió el alma. Pensé en nuestro chalet, en las barbacoas con los vecinos de Pozuelo, en los cumpleaños de Alejandro, en las mañanas de Reyes donde todo parecía perfecto. ¿Había sido todo una farsa de 23 años? ¿O algo se rompió y yo,
en mi estupidez de ingeniero cuadriculado, ¿no me di cuenta? Vibró otra vez. Un mensaje de un número desconocido. Señor Martínez, soy Carmen. Estoy usando un móvil prepago de mi hija. No use su teléfono habitual para nada importante, sospecho que tienen un rastreador en su cuenta de iCloud. Reúnase conmigo en la gasolinera de la A2, kilómetro 50. Se lo explicaré todo, pero por favor, no se le ocurra volver a casa. La policía judicial está al caer. Me quedé mirando el mensaje fijamente. Mi primer instinto fue conducir hasta la comisaría más cercana y mostrarles las grabaciones. Pero me detuve en seco. ¿Qué tenía realmente? Un video de un hombre poniendo un paquete. Una conversación ambigua. Victoria sonriendo en su casa. Marcos Caín tenía contactos, ella tenía dinero y una reputación impecable. Si la Guardia Civil registraba mi Audi ahora mismo y encontraba ese paquete, el que acabaría en Soto del Real con las esposas puestas sería yo, antes de que pudiera pronunciar la palabra trampa. Primero necesitaba saber a qué demonios me enfrentaba y cuánta gente estaba metida en esto. Arranqué el motor del coche de Victoria. La niebla empezaba a levantarse ligeramente mientras me incorporaba a la autopista, alejándome de Madrid en dirección a Guadalajara. Por primera vez en 2 décadas, entendí la verdad cruda y desnuda. La mujer con la que dormía cada noche acababa de pulsar el botón para destruirme. Y yo no tenía ni la más remota idea de lo profundo que era el agujero en el que me estaba hundiendo. Tomé una decisión en aquel arcén, con el motor del coche de Victoria aún vibrando bajo mis pies. Si querían que yo fuera el conductor de ese marronazo, necesitaba saber exactamente qué tipo de soga me estaban poniendo al cuello. Media hora después, estaba de vuelta en el parking de larga estancia de Barajas, donde mi Audi seguía exactamente donde lo dejé, bajo la luz mortecina de los fluorescentes. Antes de entrar, hice una parada rápida en una farmacia de guardia. Guantes de látex, bolsas herméticas y un kit básico de herramientas. El farmacéutico, acostumbrado al trasiego de viajeros, apenas me miró al cobrarme. El parking estaba sumido en un silencio sepulcral. Aparqué el coche de alquiler a unos 15 metros para no levantar sospechas, me enfundé los guantes y me deslicé por el suelo de cemento. El corazón me martilleaba en las sienes mientras me agachaba junto a la rueda delantera izquierda. Allí estaba. Sujeta con varias vueltas de cinta americana negra, mimetizada con el chasis, se encontraba la caja. La despegué centímetro a centímetro, conteniendo el aliento cada vez que el adhesivo rasgaba el metal. Pesaba más de lo que aparentaba. La metí en una bolsa de plástico y caminé de vuelta al coche de alquiler con la naturalidad de quien lleva la compra del súper. Conduje hasta la planta superior, buscando una esquina muerta donde sabía que las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos. Llevo 25 años trabajando como ingeniero de instalaciones exactamente donde dejan de mirar los ojos de cristal del sistema. Entonces la abrí. 6 fardos pequeños. Polvo blanco prensado. Unos 50 gramos cada uno. Escrito con rotulador permanente en la esquina de cada bolsa, casi como una firma de inventario, aparecían las letras MC. No necesité pasarle la lengua para saber qué era. De alta pureza o algo diseñado para parecerlo ante cualquier patrulla de la Guardia Civil. En el momento en que un madero encontrara esto en mi coche, mi vida se acabaría en ese mismo instante. Marcos tenía las fotos para demostrar que el paquete estaba en mi vehículo. Victoria jugaría el papel de esposa destrozada, Alejandro confirmaría mi supuesto comportamiento errático y yo me pudriría en Soto del Real antes de que pudiera decir inocente. Fotografié cada detalle con el móvil, volví a sellarlo todo y escondí el paquete bajo el asiento del copiloto del coche de alquiler. En ese momento, el teléfono vibró de nuevo. Era ella. Carmen. Contesté con la voz pastosa. Señor Martínez, ¿lo ha encontrado? La voz de Carmen era un hilo de angustia.
Sí, Carmen. Lo tengo. Tenías razón. Ay, Dios mío, Virgen Santa. Exhaló ella con un sollozo que me partió el alma. Lo siento tanto, David. Debí habérselo dicho antes, pero me dio un vuelco el corazón del miedo que pasé. Carmen, necesito que seas precisa. ¿Qué demonios está pasando en mi propia casa? Los escuché. A la señora y a ese tal Marcos Caín. Hace 3 días, tarde por la noche, yo estaba arriba repasando el despacho. Se pensaban que ya me había ido, pero estaba terminando la cristalería. Estaban abajo, hablando de usted como si fuera un estorbo que hay que quitar de en medio. Sentí un vacío en el estómago, como si el ascensor de mi vida se hubiera quedado sin cables. ¿Qué dijeron exactamente? Dijeron que tenían que moverse ya, que usted estaba empezando a hacer demasiadas preguntas sobre las cuentas de la empresa. La señora dijo literal. En cuanto lo detengan, liquidamos la sociedad y ponemos el chalet a la venta. Hacemos caja con todo. Y ese Marco se rió. Una risa que me dio escalofríos, señor Martínez. Dijo. La policía judicial encontrará exactamente lo que necesitamos que encuentren para que no salga de la sombra en 10 años. Cerré los ojos, apoyando la frente contra el volante. El mundo giraba demasiado rápido. ¿Y Alejandro? Conseguí articular, aunque me dolía la garganta. ¿Qué pasa con mi hijo? Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Luego, Carmen habló en un susurro casi inaudible. La señora le preguntó a Marcos. ¿Crees que Alejandro aguantará? Y él respondió. El chico ya está en el bote. Le hemos contado lo que necesitaba oír. Testificará contra su padre si hace falta para protegerte a ti. El chico ya está en el bote. La frialdad de Alejandro esta mañana no era rebeldía adolescente, era odio puro, alimentado por mentiras que yo ni siquiera conocía. ¿Cuánto tiempo llevaban cocinando este veneno? Señor Martínez, escúcheme bien. No se le ocurra volver a Pozuelo. Lo están esperando. La señora le dijo a Marcos que usted volvería directamente después de dejar al niño en la T4. Tienen a alguien vigilando la entrada de la urbanización. ¿Dónde estás tú, Carmen? No puedes quedarte allí. Me largué a primera hora. Le dije a la señora que me había dado un síncope y que me iba a urgencias. Estoy con mi hermana en Coslada, escondida. Has sido muy valiente, Carmen. Ella siempre había sido mucho más sagaz de lo que Victoria creía, siempre tratándola como aparte del mobiliario. ¿Por qué te arriesgas así por mí? Hubo una pausa larga, llena de estática y emoción. ¿Se acuerda de hace 5 años? ¿De mi Isabella? Claro que me acuerdo, respondí. Isabella tenía solo 25 años cuando le falló el corazón. Una cirugía de urgencia por un defecto congénito que el seguro se negó a cubrir por una cláusula miserable. Eran 120.000 euros que Carmen no vería ni en 3 vidas. Yo saqué 50.000 de mi cuenta personal y se los transferí sin pestañear. Le dije que era un regalo de la empresa, que no era un préstamo. Jamás se lo mencioné a Victoria para evitar sus juicios sobre mi excesiva generosidad. Usted salvó la vida de mi niña, David, su voz se quebró definitivamente. Murió 2 años después, sí, pero esos 2 años. Usted me regaló 2 años más de abrazos con ella. Eso no se paga ni con todo el oro del mundo. Yo no voy a dejar que esa mujer le destruya a usted. Se me humedecieron los ojos, solo en aquel parking frío. Carmen. Ahora eres tú la que me está devolviendo la vida. Usted es un buen hombre. La señora. Escupió el nombre con desprecio, ella es otra cosa. No tiene alma. Me quedé allí, sujetando el móvil en una mano y viendo cómo mi vida de 23 años se desmoronaba en la otra. ¿Qué hago ahora? No tengo nada más que este paquete.
Huya, escóndase y busque pruebas de verdad. Pruebas que un juez no puede ignorar. No solo mis palabras. ¿Cómo voy a conseguir eso desde la calle? Tengo algo para usted, añadió Carmen con un tono conspiranoico. Una memoria USB. Llevo meses viendo cosas raras y empecé a copiar archivos del portátil de la señora cuando se lo dejaba encendido en el despacho. Hay correos con marcos, movimientos de cuentas en el extranjero. No sé si será suficiente, pero es algo. El pecho se me encogió. Carmen se había jugado el cuello entrando en el ordenador de Victoria. Carmen, si se llegan a enterar de que tienes eso. No lo harán. Para ella soy invisible, solo la mujer que limpia sus baños. Ella ni me ve cuando entro en la habitación. Esa es su debilidad. Se cree superior a todos. Me dio una dirección. Un área de servicio en la AP2, pasando Alcalá de Henares, casi llegando a la provincia de Guadalajara. Nos veríamos allí en un par de horas. Ten mucho cuidado, Carmen. Y gracias. De corazón. Tenga cuidado usted, señor Martínez. Marcos Caín no es solo un consultor de pacotilla. Tiene contactos en sitios muy oscuros. Lo he visto hablar con gente que lleva pistolas bajo la chaqueta. No es un juego. La línea se cortó. Me quedé mirando los muros de hormigón del parking. Las luces zumbaban sobre mi cabeza como un enjambre de avispas. Abajo, a lo lejos, sonó la alarma de un coche y se detuvo bruscamente. Busqué un cajero cerca de la salida y saqué 1.500 euros en efectivo, el límite diario de mi tarjeta. Luego, con el corazón en un puño, desactivé la localización de mi teléfono y el Bluetooth. No los detendría, pero al menos no me tendrían ubicado en el mapa de iCloud en tiempo real. Pensé en ir a la Policía Nacional. Entrar en una comisaría en plena calle Hortaleza y soltarlo todo. ¿Pero qué diría? Miren este video de mi mujer sonriendo y esta droga que digo que me han plantado. Sin pruebas periciales, solo parecería un marido despechado o un traficante intentando salvar el pellejo con una historia de película. Y en el momento en que vieran el Audi, yo sería el que dormiría en el calabozo. Prioridad 1. Desaparecer lo suficiente para entender la magnitud del agujero. Arranqué el coche de alquiler y me dirigí a la salida. Al pasar por última vez junto a mi Audi, lo miré con una mezcla de tristeza y asco. 10 años cuidando ese coche. Llevando a Alejandro a sus entrenamientos en el Rayo Majadahonda. Cargando las maderas para la pérgola del jardín que construí con mis propias manos. Ahora, ese coche era un caballo de Troya cargado de veneno. La carretera se extendía ante mí, gris y hostil. Carmen tenía respuestas. Tenía archivos. Pero mientras Madrid desaparecía por el retrovisor y las naves industriales daban paso a los campos de Castilla, un pensamiento paranoico empezó a carcomerme. ¿Y si esto era otra fase del plan? ¿Y si Marcos ya había llegado a Carmen? ¿Y si me dirigía directo a una emboscada en una gasolinera solitaria? Miré el asiento del copiloto. La bolsa con el polvo blanco estaba ahí, recordándome que ya no había vuelta atrás. Tenía poco tiempo para decidir mi siguiente movimiento. ¿Estaba corriendo hacia mi salvación o hacia mi propia ejecución? La gasolinera de la AP2 estaba desierta, envuelta en ese silencio tenso de las provincias que lindan con Madrid. Carmen me esperaba apoyada en un viejo Seat Ibiza gris, un coche que pasaba desapercibido en cualquier polígono. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar, pero sus manos no temblaron cuando me entregó un sobre acolchado, caliente por el sol que empezaba a pegar en el asfalto. Aquí está todo, señor Martínez. El USB con los correos, los extractos de las cuentas que ella ocultaba en el extranjero y las fotos de los documentos que le hizo firmar a usted entre papeles de la empresa. Carmen, no sé cómo voy a pagarte esto. Me has devuelto la vida.
Ya lo hizo usted hace 5 años, David, respondió ella con una sonrisa triste, cargada de memoria. Ahora, escúcheme bien. Victoria no actúa sola. Marcos tiene amiguetes en la Policía Nacional, gente de paisano que le debe favores turbios. No vaya a la comisaría de Pozuelo ni a ninguna cercana. Necesita que el mundo lo vea antes de que ellos puedan extraviar las pruebas. Seguí su consejo. Me registré en un hostal de carretera cerca de Guadalajara con un nombre falso. Javier Solana. No pegué ojo. Conecté el USB y empecé a navegar por las entrañas de mi propia traición. Mi vida entera estaba siendo desmantelada en archivos PDF y mensajes de WhatsApp que quemaban la vista. Febrero. David está empezando a sospechar de los movimientos en la cuenta de ahorros. Tenemos que acelerar el proceso, le escribió Victoria a Marcos. Marzo. He conseguido que Alejandro crea que su padre tiene brotes de agresividad por el estrés. El chico está asustado, me busca para que lo proteja, decía otro mensaje que me desgarró el alma. Sentí una náusea profunda, un mareo físico. Mi mujer no solo me engañaba con Marcos Caín desde hacía 8 meses, sino que estaba construyendo un informe psiquiátrico falso para declararme incapacitado o peligroso. Había desviado más de 100.000 euros a una cuenta en Andorra y ya tenía un contrato de arras para vender nuestro chalet de Pozuelo a espaldas mías. Pero lo peor fue un correo de junio. El material está listo. 6 fardos de perico. Los plantaré el lunes después de que salga para Barajas. Una llamada anónima a la Guardia Civil de Tráfico y David Martínez dormirá en Soto del Real antes de que su hijo aterrice en Berlín. Me quedé mirando la pantalla en la penumbra de la habitación del hostal. Ella quería que pasara una década en prisión para liquidar mi patrimonio y desaparecer con Marcos a algún paraíso fiscal. Y mi hijo. Mi Alejandro, estaba convencido de que su padre era un monstruo adicto. Decidí que no me escondería más. Llamé a un viejo amigo de la universidad, un abogado penalista de los que no se arrugan, y le conté todo desde una cabina pública para evitar rastreos. David, si vas a una comisaría ahora, Marcos usará sus contactos y el USB desaparecerá en el depósito de pruebas. Tienes que hacerlo público. Que no puedan ignorarlo. Crea un escándalo que la prensa no pueda soltar. Pasé los siguientes 2 días preparando el contragolpe con la precisión de la ingeniería que me dio de comer toda la vida. Gracias a Carmen, supe que Victoria y Marcos planeaban encontrarse en nuestra casa el domingo por la noche para celebrar que el problema, yo, ya no estaba. Alejandro también volvería. Victoria le había mentido diciendo que yo había huido al saber que la policía me buscaba por drogas. El domingo a las 8 de la tarde, me colé en mi propia casa. Entré por el garaje, usando el mando manual que nunca fallaba, y me refugié en la buhardilla. Tenía mi portátil conectado al sistema de cámaras. Ellos creían haber borrado el historial, pero yo había configurado un respaldo oculto en un servidor en la nube que solo yo conocía. En lugar de un blog, usé el contacto de mi abogado con un periodista de investigación. Iniciamos un streaming en directo a través de una cuenta de Instagram y Twitch con miles de seguidores, titulada La verdad sobre el caso Martínez. Anatomía de una trampa. Abajo, en el salón que yo había reformado con mis manos, Victoria y Marcos servían 2 copas de Ribera del Duero. ¿Has hablado con Alejandro?, preguntó Marcos, repantingado en mi sofá favorito con una suficiencia asquerosa. Está destrozado, pero convencido, dijo Victoria con una frialdad que me heló la sangre. Mañana firmará la ratificación ante el juez. Dirá que su padre era un adicto violento y que temía por nuestras vidas. Ya no hay vuelta atrás para él. Perfecto. En cuanto el juez dicte la orden, vendemos esta jaula y nos vamos a la costa. He preparado todo el operativo en Marbella. En ese momento, la puerta principal se abrió. Era Alejandro.
Se veía pálido, con unas ojeras profundas y el paso vacilante de quien ha perdido el norte. ¿Mamá? Su voz temblaba, rota. No puedo hacerlo. No puedo declarar eso contra papá. No me cuadra. Cariño, mírame. Victoria se acercó a él con esa máscara de madre protectora que tan bien sabía usar. Estamos a salvo ahora. Tu padre se ha ido porque es un cobarde y un criminal. Todo va a estar bien. Fue entonces cuando bajé las escaleras lentamente, con el teléfono en la mano, grabando directamente sus caras de asombro mientras miles de personas lo veían en directo por la pantalla. No me he ido, Victoria. Y Alejandro no va a declarar nada de lo que le has dictado. El rostro de Victoria se descompuso, pasando del blanco al gris ceniza en un segundo. Marcos se puso en pie, intentando meter la mano en su chaqueta, pero yo no dejé de grabar. Estamos en directo, Marcos. Hay 5.000 personas viendo vuestra confesión sobre el sofá. La policía está de camino, y esta vez no son tus amigos los que vienen a buscarme. Alejandro se quedó paralizado, mirándome con los ojos llenos de lágrimas y una confusión que empezaba a transformarse en rabia hacia la mujer que tenía al lado. La niebla se había disipado por completo. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, roto únicamente por el zumbido del aire acondicionado. Marco se puso en pie de un salto, como un resorte, mientras Victoria dejaba caer su copa de vino. El cristal estalló contra el suelo de mármol de Carrara, dejando una mancha roja que parecía una herida abierta en el salón. ¿David? ¿Pero qué cojones haces aquí? Tartamudeó ella, su voz perdiendo toda la elegancia ejecutiva. Llamaré a la policía ahora mismo. Estás fuera de control, tienes el coche cargado de droga, nos vas a hundir a todos. La policía ya está escuchando, Victoria. Toda España está escuchando, dije con una calma que no sabía que poseía. Le mostré la pantalla del portátil que descansaba sobre la repisa de la escalera. El contador de la transmisión en vivo superaba ya los 25.000 espectadores. Los comentarios en el chat volaban tan rápido que era imposible leerlos, una marea de indignación pública en tiempo real. Alejandro, hijo, dije, bajando el último escalón y mirándolo directamente a los ojos, ignorando a los otros dos. Mírame de una vez. No soy un adicto. No me he vuelto loco. Marcos te ha estado chantajeando, ¿verdad? Sé lo de tus deudas de juego en esas casas de apuestas online. Sé que te dio los 20.000 euros para callar a esos matones a cambio de tu silencio y de tu testimonio contra mí. Alejandro se derrumbó como si le hubieran cortado los hilos. Se tapó la cara con las manos y sus hombros empezaron a sacudirse violentamente. El chico de 20 años que pretendía ser un hombre volvió a ser el niño asustado de Pozuelo. Él me dijo que te matarían si no lo hacía, papá. Gritó entre sollozos, con la voz rota por la culpa. Dijo que estabas fuera de control, que habías perdido la cabeza con el dinero y que la única forma de salvarnos a todos era sacarte de en medio antes de que nos arrastraras al fango. Marcos, viendo que su mundo de consultor impecable se desmoronaba, intentó abalanzarse sobre mí para quitarme el teléfono y cortar la conexión. Pero yo no era el mismo hombre ingenuo de hacía 3 días. Había llamado a la Guardia Civil 10 minutos antes de entrar, dándoles mi ubicación exacta y avisando de que había hombres armados y una situación de rehenes. Una mentira necesaria para que el destacamento de la zona de Majadahonda viniera con todo. Ni un paso más, Marcos, le advertí, manteniendo el pulso firme. Carmen me lo contó todo. Tengo los correos que enviaste desde el portátil de Victoria. Tengo el paquete de que plantaste en mi Audi. Con tus huellas dactilares y esas iniciales estúpidas escritas en las bolsas. Pensaste que yo era un ingeniero aburrido que no se fijaría, pero te equivocaste de lleno. Victoria, viendo que la agresividad no funcionaba, intentó cambiar de táctica en un último alarde de manipulación.
Se acercó a mí con el rostro desencajado por lágrimas que parecían brotar por encargo. David, por amor de Dios. Escúchame. Marcos me obligó, me tenía amenazada con la empresa. Yo tenía miedo por ti, por Alejandro. Lo hice por nosotros. Basta, Victoria. Cállate ya, la corté, sintiendo un asco que me quemaba la garganta. Te vi sonreír en la cámara del garaje. Te vi disfrutar mientras él saboteaba mi vida y mi relación con mi hijo. Has intentado destruir a tu propio marido y has usado a Alejandro como un peón de ajedrez. Se acabó el teatro. En ese instante, las sirenas empezaron a aullar en la entrada de la urbanización, rebotando contra las fachadas de los chalets vecinos. Las luces azules y rojas bañaron las paredes del salón, filtrándose por los grandes ventanales y creando una atmósfera de discoteca macabra. La Guardia Civil entró por la puerta principal con una contundencia ensordecedora. Al suelo. Todo el mundo al suelo. Las manos donde pueda verlas. Marcos intentó correr hacia la cocina, quizás buscando una salida trasera, pero fue interceptado por dos agentes que lo redujeron contra el suelo con un golpe seco. Victoria se quedó de pie, paralizada, con los ojos muy abiertos, mientras un agente le ponía las esposas y le leía sus derechos con una frialdad profesional. Caminé hacia Alejandro, que seguía de rodillas en el centro de la estancia. Lo rodeé con mis brazos, protegiéndolo de la vista de los agentes y de la cámara que seguía transmitiendo al mundo el final de nuestra familia perfecta. Por primera vez en meses, no se alejó. No hubo frialdad. Se aferró a mi camisa con fuerza, escondiendo el rostro en mi pecho, y lloró como si el mundo se fuera a acabar. Perdóname, papá. Por favor, perdóname por no confiar en ti. Por haber creído sus mentiras, susurraba entre espasmos. Lo sé, hijo. Lo sé perfectamente, le contesté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Estás a salvo ahora. Se ha terminado. Mientras los agentes sacaban a Victoria y a Marcos de la casa bajo la luz de los focos, me di cuenta de que la niebla que nos rodeaba en el aeropuerto de Barajas finalmente se había disipado. Pero el paisaje que quedaba detrás de ella estaba en ruinas. Han pasado 6 meses desde aquella noche fatídica en Pozuelo de Alarcón. El proceso judicial contra Victoria y Marcos Caín se convirtió en el caramelo de los programas de sucesos y las tertulias de la televisión española. Los medios, con su habitual sensacionalismo, lo bautizaron como el complot del chalet de lujo o la trampa de la T4. Gracias a las grabaciones que logré rescatar de la nube y, sobre todo, al testimonio inquebrantable de Carmen, el juez de la audiencia provincial no tuvo dudas. Victoria fue condenada por denuncia falsa, tentativa de estafa agravada y corrupción de menores, al demostrarse mediante peritajes psicológicos la manipulación sistemática a la que sometió a Alejandro. Marcos Caín resultó ser un viejo conocido de la UDEB, un pájaro con antecedentes por extorsión y blanqueo en la Costa del Sol que operaba bajo una fachada de consultoría legal. Ambos están ahora cumpliendo condena en centros penitenciarios distintos, lejos del lujo y de las apariencias. Yo, por mi parte, necesitaba aire nuevo. Vendí el chalet de Pozuelo, había demasiados fantasmas arrastrándose entre esas paredes de mármol y jardín impecable, y compré un piso con solera y techos altos con vistas al Parque del Retiro. Es bastante más pequeño que nuestra antigua casa, pero aquí el aire se siente extrañamente más limpio, menos viciado por las mentiras. Alejandro sigue en terapia. El daño que su madre le infligió, inoculándole el veneno de que su propio padre era un monstruo adicto, no es algo que se cure de la noche a la mañana con un par de sesiones. Hay heridas que aún supuran, pero estamos reconstruyendo los puentes, ladrillo a ladrillo. El otro día, por primera vez en años, fue él quien me llamó por iniciativa propia. Me invitó a ver un partido del Real Madrid al Santiago Bernabéu. No hablamos mucho del pasado mientras estábamos en la grada, preferimos centrarnos en el juego. Pero al salir, nos quedamos en un bar de los de siempre,
compartiendo un bocadillo de calamares bajo el frío de Madrid, tal y como hacíamos cuando él era apenas un niño. En ese momento, entre el ruido de la gente y el olor a fritura, sentí que recuperaba a mi hijo. Carmen. Bueno, Carmen ya no es nuestra empleada. Ahora es, sencillamente, de la familia. Con una parte sustancial del dinero de la venta de la casa, cumplí una promesa silenciosa. Montamos la Fundación Isabella, en memoria de su hija. La organización se dedica a financiar cirugías cardíacas de urgencia para familias que, como ella en su día, se ven desamparadas por el sistema. Ella misma la dirige con una entrega que me conmueve cada día. Es lo mínimo que podía hacer por la mujer que decidió no mirar hacia otro lado cuando mi vida estaba a punto de saltar por los aires. A veces, por las noches, me quedo en el balcón mirando el skyline de Madrid, las luces de las 4 torres al fondo, y recuerdo la niebla de aquella mañana de camino a Barajas. Es aterrador pensar cómo la vida puede cambiar en un par de segundos, en un par de kilómetros. He aprendido que quien duerme a tu lado, compartiendo tu cama y tus secretos, puede ser un completo extraño capaz de lo peor y que quien limpia tu casa, la persona a la que a veces ni siquiera saludas con atención, puede terminar siendo tu ángel de la guarda. He aprendido a no dar nada por sentado. He aprendido que la verdad, por muy espesa que sea la bruma que intenten lanzar sobre ella, siempre encuentra su camino hacia la superficie, tarde o temprano. Ahora, cuando cierro la puerta de mi casa por la noche y escucho el silencio, sé exactamente quién soy y, lo más importante, sé quiénes están de mi lado. Y por primera vez en 23 años, puedo decir que duermo en paz. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.